Hola, muy buenas noches para todos. Ofrecerles una disculpa porque otra vez los inconvenientes con estas plataformas virtuales y con todo este asunto de la tecnología que presenta dificultades justo en los momentos críticos. Pero bueno, para eso estamos, pues con mucha paciencia, con mucha entrega, con mucho amor estamos aquí en vivo y en directo con ustedes después de 20 minutos de transmisión. Eh, ya estamos aquí esperando a, a la profe Carla, que está aquí con nosotros, que nos va a acompañar entonces en la clase de hoy, a quien le agradecemos muchísimo su asistencia y también pues su paciencia porque ha estado aquí acompañándonos y esperando a que se solucionaran entonces estos asuntos técnicos. Bueno, entonces dándole continuidad a nuestra escuela en Facebook, hoy con nuestro tercer capítulo, agradeciéndole de nuevo a todos ustedes la presencia y la participación y el acompañamiento en estos tres capítulos. Vamos a empezar a subirlos en un canal de YouTube. Pronto les dejaré el enlace. Como habíamos quedado pendientes de la transmisión pasada, que el audio no fue el mejor, pero el profe geólogo Guillermo nos hizo el favor de rehacer la presentación con el audio mejorado y ya está subida en YouTube para que les puedan tener acceso a ella. Entonces, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la profe Carla Arcila, bióloga egresada de la Universidad de Caldas, compañera bióloga. Entonces, muy buenas noches para ti y te agradecemos que estés con nosotros en esta clase del día de hoy. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien en medio de esta época de virtualidad. Le agradezco al licenciado Fabián Villada por haberme invitado a este proyecto tan bonito de la escuela en Facebook. Me parece que es un espacio de divulgación muy importante para que la gente que se conecta normalmente al Facebook pues tenga un espacio donde entender un poquito más acerca pues como de la ciencia, enamorarse de ella, que quede con dudas, con preguntas y pues que se dé cuenta que definitivamente la ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo de un país y más en un país como Colombia donde lamentablemente pues ya nos hemos dado cuenta que le han bajado eh, un porcentaje importante al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, estos espacios son fundamentales. Muchas gracias a Fabián y pues a todo el equipo que hay detrás de la escuela en Facebook. También pues quiero decir que yo no soy experta en el tema de inicio pues de la vida. Yo soy bióloga de la Universidad de Caldas. Me gradué hace ya como 5 años. Soy docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en una institución pública de Ibagué. Y pues bueno, acá estamos. Espero que les guste la pequeña introducción al tema. Que me disculpen si me equivoco al pronunciar algunos apellidos de los científicos y pues espero que les agrade la presentación que preparé, que es corta y pues no es muy técnica, es una introducción al tema como ya les he venido diciendo. Muchas gracias a todos por Bueno, participar. Bueno, entonces para comenzar quiero compartirles un fragmento que compartió de hecho en la misma presentación que divulgamos en las diferentes redes sociales, que fue elaborado por la misma docente Carla Jimena Arcila, y dice lo siguiente: un hombre honesto, armado con todo el conocimiento del que disponemos hoy en día, solo podría afirmar que, en cierto sentido, el origen de la vida se nos parece más bien como un milagro. Tantas son las condiciones que tendrían que haberse concitado para su producción. Francis Crick, premio Nobel de Química. Entonces, profe Carla, usted queda entonces con todos los asistentes y vamos a disfrutar de este viaje en el tiempo. Listo, Fabián, muchas gracias. Entonces les voy a compartir pantalla y quedo atenta a que Fabián me informe si hay algún problema de comunicación. Listo, dale.
Listo, Carla, quedas tú con la presentación solamente, o solamente la presentación y tu audio. Ok. Bueno, entonces he decidido titular esta exposición del agua a la vida. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Yo no pretendo choques eh, con las personas que puedan escucharme acerca eh, de dogmatismos y de doctrinas religiosas. Lo digo porque cuando uno habla de este tema, me ha pasado con mis estudiantes también, a veces se encuentra uno con la dificultad de que hay personas que se sienten incómodas pues al respecto. No tengo ningún problema con las creencias religiosas de nadie y pues acá básicamente se van a hablar de experimentos científicos y cómo la ciencia ha logrado dilucidar algunos acontecimientos que generaron la vida en la Tierra. Bueno, entonces Fabián me había contado que hace ya más o menos un mes hicieron una exposición muy juiciosa acerca del origen del universo. Lamentablemente yo no escuché la exposición. Acá brevemente vamos a entrar en una explicación sencilla acerca pues del origen del universo. Eh, La teoría del Big Bang fue propuesta en 1927 por el astrónomo, matemático y profesor de física, además sacerdote, belga, Georges Lemaitre. Fue el primer académico conocido por proponer la teoría de expansión del universo. Él afirmaba que el inicio de todo el universo, como lo creemos, como lo conocemos, perdón, se dio a partir de una expansión. Entonces, esto ocurrió en 1927. Bueno, entonces, esta teoría está apoyada por evidencia observacional. ¿Cuál es esta evidencia observacional? La expansión del universo. Es conocida como la ley de Hubble-Lemaitre. ¿Esto por qué ocurrió? Porque se le atribuía solamente a Edwin Hubble, eh, se le atribuía pues como la teoría del Big Bang, pero resulta que el sacerdote belga pudo lograr hablar con Albert Einstein y mostrarle todos como sus concepciones y también pudo dar una conferencia donde se supone que Albert Einstein quedó profundamente conmovido con la teoría pues de Lemaitre. Entonces, la otra evidencia observacional importante es la radiación del fondo cósmico de microondas. Fue producto de un descenso en la temperatura. Se formaron átomos neutros y fotones que se propagaron libremente. Entonces se emitió lo que llaman los científicos la radiación del fondo de microondas. Esto se detectó en la época de 1960 y Georges Lemaitre alcanzó a escuchar de esta observación pues, que obviamente apoyaba su teoría. Y otra parte muy importante de esta teoría es la abundancia de elementos químicos, principalmente la nucleosíntesis primordial, que explica la proporción de elementos ligeros que hay en el universo, como el helio, el deuterio o el litio. Bueno, entonces doy un salto acá muy rápido y muy irrespetuoso. Ya salto de la edad del Big Bang, de la edad que se data científicamente del Big Bang hace 13.800 millones de años, a 4.600 millones de años, que ya es el origen de la Tierra. Entonces, ¿cómo los científicos pueden decir que el origen de la Tierra data de hace 4.600 millones de años? Pues entonces los geólogos calculan que la Tierra se formó hace alrededor de 4.500 millones de años,
Para ello hacen mediciones de la edad de las rocas más antiguas de la Tierra, así como la edad de rocas provenientes de la Luna y de meteoritos. ¿Cómo hacen esto? Por medio de mediciones radiométricas, que es útil para hallar el tiempo transcurrido desde la formación de una roca. Bueno, entonces, desde el Big Bang debemos entender que han ocurrido extraordinarios procesos. Son procesos supremamente complejos desde el punto de vista físico-químico. Se dio la formación de las estrellas, la formación de elementos químicos, explosiones de materia, de estrellas de primera generación que dieron lugar a estrellas como el Sol. Bueno, entonces, la Tierra se formó por la fusión de rocas, que los científicos llaman planetesimales. Recordemos que el núcleo de la Tierra es principalmente formado por hierro líquido a grandes temperaturas y que la corteza de la Tierra pues empezó a enfriar y se formaron los primeros supercontinentes. Bueno, entonces también es importante recordar que durante millones de años la Tierra temprana recibió el impacto de asteroides y otros objetos celestes y las temperaturas eran muy altas. El agua tomaba la forma de gas y no líquido, pero hace unos 4.000 millones de años la Tierra estaba lo suficientemente fría para que el agua se condensara en los océanos primitivos. Recordemos eso de los océanos primitivos porque más adelante va a ser importante en la exposición. Bueno, hasta donde sabemos, la Tierra es el único planeta del sistema solar donde se ha dado la vida. Entonces, hoy en día, pues, podemos observar eh, que las características particulares de la Tierra que hicieron posible que evolucionara la vida en la complejidad que hoy podemos ver es que la Tierra tiene placas tectónicas, que tiene agua líquida, que la atmósfera es rica en oxígeno. Hasta donde se sabe hoy en día, pues la Tierra es el único lugar que alberga vida. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos de la vida en la Tierra? Principalmente por datación radiométrica y los hallazgos fósiles, ¿sí? Entonces, acá podemos, como humanos, tener una idea de hace cuánto se dio la vida en la Tierra, pero cómo ya es algo muy complejo, se tienen teorías y se tienen hipótesis, pero es un campo donde yo me atrevería a decir que hay un 90% por hacer investigación científica, porque algunos datos no son concluyentes. Entonces, como les digo, o sea, ¿hace cuánto sí se puede determinar con la datación radiométrica y los fósiles? Pero ¿cómo se dio? ¿Cómo fue ese proceso? Allí es donde está prácticamente todo por investigar. Esta roca es muy importante que la tengamos en cuenta también para algo que vamos a tratar más adelante en la exposición. Bueno, entonces, digamos que a mí me parece muy importante tener en cuenta, pues, a estos dos científicos, Oparin y Haldane. eh, pues Oparin escribió un libro muy importante, pues, que se llama El origen de la vida. Y Haldane fue genetista y también se dedicó a la genética de poblaciones y también fue muy importante en la teoría sintética de la evolución. Ellos en común tenían varios postulados. Ellos no es que hayan trabajado en conjunto, cada uno llegó a sus conclusiones de manera independiente. Eso es algo muy importante también tener en cuenta en la ciencia,
que los hallazgos científicos no son producto de una sola persona, sino que es un proceso muy complejo donde alguien tiene una idea de un evento, de un fenómeno, describe lo que cree que pasó. Y esto no es solamente describirlo y ya, lo tiene que materializar y debe demostrar que tienen la razón. Entonces es donde llegan otros científicos, investigan lo que el anterior científico dijo y entonces es allí donde se van creando los postulados, las hipótesis y ya con bases sólidas científicas es cuando se permite crear una teoría científica. Entonces, ellos dos no trabajaron en conjunto, pero llegaron a unas hipótesis interesantes de manera individual, pero pues tenían algo en común. Entonces, ellos decían que la vida en la Tierra se formó a partir de una evolución química de 4 elementos fundamentales, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y que existía energía abundante en la atmósfera. Bueno, entonces, acá en esta diapositiva, perdón, esto fue en la década de 1920. Según la teoría de Oparin Haldane, la vida surgió en un proceso complejo y lento a partir de moléculas inorgánicas. Primero se formaron unidades estructurales como aminoácidos y luego se combinaron para dar paso a polímeros complejos. Oparin fue un bioquímico que escribió el libro del origen de la vida, como les contaba ahora. Y Haldane fue un genetista importante de su época. Entonces, Oparin en 1924 entonces postuló que los gases se acumulaban en los mares primitivos. Esos gases se condensaron en moléculas orgánicas y por una serie de reacciones químicas complejas se formaron unas moléculas que él llamó sistemas moleculares complejos que tenían metabolismo sencillo de intercambio de materia y energía. Entonces allí fue, según Oparin, como se empezó a dar los primeros indicios de la vida, porque ya estamos hablando de un metabolismo, como les digo, de un intercambio de materia y energía. Bueno, entonces, pues como les estaba hablando de la ciencia, siempre pues hay científicos que están decididos a experimentar para dar unas bases sólidas a las teorías científicas o a las hipótesis. Entonces, en 1953, Stanley Miller y Harold Urey hicieron un experimento para comprobar las ideas de Oparin y Haldane. Entonces, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Entonces, crearon un sistema cerrado para generar como una modelación de ese ambiente que habían descrito Oparin y Haldane. Entonces, ellos tenían un recipiente con agua caliente, alimentado por una fuente de calor. Los gases abundantes en la atmósfera primitiva, como el agua, el amoníaco, el metano y el hidrógeno. Y pues le proporcionaron a esto energía con chispas eléctricas. Entonces, los resultados principales es que se formaron varios tipos de aminoácidos, como cuáles, carbohidratos, lípidos y otras moléculas orgánicas. Aunque faltaban las moléculas grandes y complejas, como las del ADN y pues las proteínas, como las de ARN, ADN y proteínas. Entonces, se detectaron unos problemas en los experimentos que ellos realizaron. Por ejemplo, la cantidad de amoníaco y metano. Bueno, entonces ellos lograron demostrar que al menos unas de las unidades estructurales de esas moléculas se formaban a partir pues de compuestos simples, es decir, ellos no lograron con ese experimento pues demostrar que se podía formar ARN, ADN y proteínas, pero sí que los monómeros que los forman podían resultar
del experimento que hicieron. Entonces, en la actualidad hay indicios científicos de que la atmósfera primitiva tenía bajos niveles de metano y amoníaco. Por lo tanto, se duda que en el experimento se haya logrado una simulación precisa de la Tierra de hace 3.500 millones de años. Se han realizado, sin embargo, experimentos posteriores y han arrojado esos experimentos resultados de la formación de unidades estructurales orgánicas, especialmente aminoácidos, a partir de precursores inorgánicos. Bueno, entonces acá empieza algo pues bastante complejo. Yo la verdad no profundizo mucho en este tema, es un tema bastante complicado y hay que leer bastante de este tema porque acá es donde viene la parte fundamental, de unidades estructurales a polímeros. Entonces, de lo que estábamos hablando ahora, de que se formaban eh, aminoácidos, carbohidratos, lípidos y otras moléculas orgánicas, pero no se formaba ADN, ARN y proteínas. Entonces, las primeras formas de vida fueron ácidos nucleicos. Se duplicaron a sí mismos, como el ARN o el ADN. Esta es llamada la hipótesis de los genes primero. Entonces, que primero se formó el ARN o el ADN y después ya se dieron las otras moléculas más complejas. Entonces, esto es apoyado en algunos experimentos en los años 1950 y 1990. Bueno, entonces, en la década de 1950, el bioquímico Sidney Fox y sus colegas determinaron que si los aminoácidos se calentaban en ausencia de agua, podrían vincularse para formar proteínas. Fox sugirió que hace 3.500 millones de años, el agua de mar que transportaba los aminoácidos pudo salpicar sobre una superficie caliente, como por ejemplo el flujo de lava. Eso hizo que el agua hirviera y pues entonces se formaban las proteínas. Bueno, entonces después, ya en la década de los 90, otros científicos realizaron experimentos que apoyaban esa hipótesis, demostrando que los nucleótidos de ARN y los componentes del ARN pueden vincularse al ser expuestos a una superficie de arcilla. Entonces acá tenemos un ejemplo, yo coloqué esta imagen, de un tipo de arcilla conocida como modmorillonita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? Es un ejemplo de un tipo de arcilla que posee características químicas que pueden haber sido importantes en el origen de la vida, tales como catalizar o acelerar la formación de polímeros de ARN y también el ensamble de vesículas de lípidos similares a células, sin decir que hayan sido células. Esto son hallazgos de geólogos y de bioquímicos principalmente. Entonces, hay otra hipótesis que se llama la hipótesis de primero el metabolismo. Es muy interesante esta hipótesis. Las redes de reacciones metabólicas autosustentables pueden haber sido la primera forma de vida simple antes de los ácidos nucleicos. Bueno, entonces, esta hipótesis plantea que las redes de reacciones metabólicas pudieron formarse cerca de respiradores hidrotérmicos submarinos, los cuales ya hoy en día pues se sabe que existen y que se dan unas reacciones químicas muy complejas. Entonces, esos respiradores hidrotérmicos submarinos todo el tiempo estaban suministrando elementos químicos que podrían formar moléculas más complejas, como cuáles, como proteínas y ácidos nucleicos. La formación de individuos rodeados de membrana fue posterior a este proceso.
Bueno, hay otra hipótesis que le causa mucha curiosidad a mis estudiantes siempre, la hipótesis de moléculas orgánicas del espacio exterior. Esto suena a ciencia ficción, pero en realidad han encontrado que algunas moléculas, bueno, primero que todo, esta hipótesis pues a grandes rasgos plantea que las moléculas precursoras de la vida en la Tierra provienen del espacio exterior, que llegaron en meteoritos. Y hay unos ejemplos de algunos meteoritos que portaban bases nitrogenadas como las que se encuentran en el ADN y en el ARN, así como una amplia variedad de aminoácidos. Acá pues entonces tomé dos fotografías, todo pues está citado de donde obtuve la información o las imágenes. Entonces acá hay dos ejemplos de meteoritos. Este es el meteorito Murchison y este es el meteorito, eh, tiene un nombre súper largo, H84001. Entonces, hay quienes afirman, hay científicos que están convencidos que los precursores de la vida pudieron haber llegado desde el espacio. Algunos científicos han determinado que las moléculas orgánicas pueden producirse a partir de precursores químicos simples, presentes en el espacio, en condiciones que serían posibles, como cuáles condiciones: radiación ultravioleta alta y bajas temperaturas. También han logrado determinar que algunos compuestos orgánicos se encuentran en el espacio y en otros sistemas estelares. En varios meteoritos se han encontrado compuestos orgánicos derivados del espacio y no de la Tierra. Entonces, este es el ejemplo de este meteorito H84001. Este meteoro es muy interesante porque contenía moléculas orgánicas con estructuras en anillos. El Murchison portaba bases nitrogenadas como las que se encuentran en el ARN y el ADN, perdón, así como una variedad de aminoácidos. Entonces, hoy en día, además, se adelantan experimentos para corroborar toda esta información y pues a esto se le invierte en algunos países, en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, se le invierte dinero para investigación. Bueno, entonces esto que voy a explicar a continuación es acerca de un artículo científico publicado en la revista Nature y es acerca de unas rocas que encontraron en Australia Occidental que datan de 3.500 millones de años. Bueno, entonces es la evidencia más antigua de vida en el planeta. Entonces, mmm, eh, la, la científica que publicó este estudio eh, encontró una roca particular en unos montículos de estromatolitos, que son estructuras organizadas de vida primordial. Entonces, la científica explica que las rocas antiguas han grabado los momentos cruciales, del planeta Tierra. Uno de los mejores lugares para observar esas rocas está en Australia Occidental. Las rocas allí tienen 3.500 millones de años, como les decía, y contienen las evidencias más antiguas de la vida en el planeta. Bueno, de vida unicelular, bacterias. Entonces, esos fósiles de esas bacterias eh, se, se preservan en estructuras minerales estratificadas. Acá podemos observar la estratificación llamadas estromatolitos. Entonces, el estudio del que estoy hablando eh, es de 2017. Estaba liderado por una astrobióloga australiana
y encontró en un montículo de estromatolitos una roca pequeña y peculiar, que a los 6 meses fue determinada como geiserita. Es un tipo de roca que solo se forma al interior y en las orillas de las aguas termales, pero en realidad ellos no determinaron esto en 6 meses. Todo el estudio fue de 2017 a 2019. El año pasado salió la publicación en 2019 y la científica narra que para decir francamente que si era la roca asociada a aguas termales, se demoraron 3 años haciendo pues toda la parte de análisis geológico correspondiente. Entonces, es muy bonito como la científica a la que me estoy remitiendo para contar esto. Es muy bonito porque ella hace rememoración a Charles Darwin con una frase que él escribió a un amigo en una carta. Y si la vida comenzó en un pequeño estanque cálido con todo tipo de sustancias químicas listas para llevar a cabo cambios aún más complejos. Entonces acá yo esta imagen, no, qué pena, no coloqué donde la obtuve, me parece que es como la representación de los océanos y de las aguas someras de las que estamos hablando, que dieron origen a la vida en la Tierra. Entonces acá está una fotografía de la fuente termal en Australia, donde encontraron las evidencias, ¿sí? Entonces, acá que tenemos evidencias geológicas, se tienen los estromatolitos y se tiene la roca geiserita. Entonces, les voy a contar un poco acerca de ese hallazgo. Entonces, los estanques cálidos de los que habla Charles Darwin son conocidos como aguas termales. Las aguas calientes disuelven los minerales de las rocas subyacentes y esta solución se puede mezclar con compuestos orgánicos y da como resultado una especie de fábrica química que, según han demostrado los investigadores, puede fabricar estructuras celulares simples que constituyen los primeros pasos hacia la vida. 100 años después de que Charles Darwin escribiera la frase que acá coloqué, descubrieron los científicos que efectivamente existen fuentes hidrotermales oceánicas, que también son fábricas químicas. Entonces, ¿eso qué llevó? ¿A qué llevó a los científicos? A que pensaran que realmente el origen de la vida fue en el océano. Y hay dos grandes evidencias para ello. ¿Cuáles son? Que la Tierra primitiva se sabe que tenía un océano global y muy poca superficie terrestre, y que las fuentes hidrotermales son reconocidas por el antiguo registro de rocas. O sea, son dos pruebas irrefutables de ello. Bueno, entonces, a partir de allí, pues, la vida en la Tierra se ha diversificado. Sin embargo, pues, eh, las investigaciones no cesan. De hecho, pues la científica que descubrió esta roca geiserita asociada solamente a fuentes termales, ella dice que ella tiene una teoría alternativa. Después de 3 años de estudio, dice que la roca hallada en el montículo de estromatolitos, pues demuestra que no solamente existieron hace 3.500 millones de años, aguas termales, sino que en el volcán estudiado había evidencia de vida en las aguas termales. Esto es respaldado ¿por qué? Por evidencias geológicas. Y desde una perspectiva geológica, el pequeño y cálido estanque de Darwin es un candidato razonable para el origen de la vida. Sin embargo, todavía es discutible cómo comenzó la vida en la Tierra. Entonces, como yo les decía pues al principio de la exposición, hay mucho por estudiar, hay mucha ciencia para,
para desarrollar a partir de allí, de ese enigma humano que es, yo creo, yo me atrevería a decir que eh, es un enigma que todo humano quisiera entender. Entonces, hay mucho por hacer aún. Yo creo que van a pasar generaciones de estudio para tener una teoría sólida al respecto del inicio de la vida, pero nos podemos dar cuenta que todos los años, todos los días hay gente que busca el presupuesto, que busca con quién trabajar, qué proyectos liderar y de todos modos pues se encargan de estudiar todo esto de la complejidad de la vida, de saber cómo se formó en el planeta Tierra y, y poder aplicar todo ese conocimiento para bien de la humanidad. Entonces no podemos olvidar que la Tierra en la vida se sigue diversificando, se sigue complejizando, que hace unos 2.500 millones de años, según la evidencia científica, las bacterias comenzaron a producir oxígeno como las plantas hacen hoy en día. Y pues que se ocurrió también un fenómeno muy importante que fue la gran oxidación. Se produce el ozono, esto le brinda protección a los seres vivos de los rayos ultravioleta, se complejizó la vida eh, y, y, como les decía, pues entonces empezaron a formarse las bacterias que son capaces de formar oxígeno. Bueno, entonces yo pues quisiera darles las gracias por haber tenido pues como la paciencia de escucharme. Y pues de todos modos, si tienen algún cuestionamiento, alguna recomendación, una sugerencia o pregunta, Fabián me decía que pues que él sí me comunicaba qué preguntas entonces tenían. Muchas gracias y pues espero haber sido clara en la exposición. Muchas gracias.